Mi nombre es Johnny Mauri y yo sirvo en un ministerio que se llama el Centro de la Creación del Sur de la Florida, que queda en Deerfield Beach, Fort Lauderdale, el área de Fort Lauderdale en la Florida, en los Estados Unidos. Pero yo originalmente nací en Barranquilla, Colombia. En realidad la invitación es a pensar de lo que sabemos de dinosaurios y esa es la invitación aquí, donde hay un grupo muy diverso de dinosaurios. Invitarles a pensar, tal vez ustedes dicen, yo sabía eso, ya yo había pensado en eso, pero la mayoría de nosotros no nos detenemos a pensar que los dinosaurios en realidad son un poco diferentes. ¿Les parece un poco solamente diferentes? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa familia? ¿Un poco o mucho? ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Qué opinas allá atrás? Muchísimo, ¿verdad? Vamos a ver eso, y esa es la teoría que manejan actualmente, que se maneja actualmente con la presencia, y vamos a tener esa observación al estudiar algunos de los dinosaurios. En este momento vamos a concentrarnos en ver la diversidad de dinosaurios. A ver, algunos son fáciles de identificar. A ver, el del medio, obviamente, dígame uno de los nombres que yo sé que lo conocen. ¿Y qué pasa por aquí? Tiene los cuernos, el triceratops, y por aquí los que tienen los platos aquí en la espalda, estegosaurio, y ¿qué es mi favorito? Los que tienen un cuello largo. Hay una gran familia de animales de dinosaurios de cuello largo, dependiendo del tipo de dinosaurio. Pues brachiosaurio, pero los científicos han seguido encontrando diferentes tipos de estos dinosaurios que son una familia Diplodocus, tal vez han escuchado eso, siguen encontrando huesos aún más grandes, entonces han encontrado titanosaurio, gigantosaurio, argentosaurio, todos son de la misma línea, de la misma familia, con unos cuellos extremadamente largos, y fueron los animales que han existido en la historia, que sabemos que han existido, de los animales más grandes de tierra. Obviamente en el mar, si se vive en el océano, que tiene un espacio más grande, hay más espacio para crecer. Que probablemente los animales más grandes que han existido hayan sido en el agua. Pero en este caso, el punto es, cuando pensamos en dinosaurios, estamos acostumbrados a aquellos dinosaurios que mencionamos, pero a veces si tú piensas en las características de cada uno de ellos, son radicalmente diferentes. Entonces yo bromeo diciendo que son una familia, en español sería una familia muy rara. En inglés nosotros decimos que es una familia muy weird. ¿Ha escuchado esa palabra tal vez si están familiarizados con social media o las redes sociales y eso? Una familia muy weird. Y yo bromeo con los niños jóvenes, yo sé que ustedes, ya prácticamente adultos, casi adultos, ustedes no, pero los niños jovencitos les digo, mira, ustedes no saben nada de eso porque sus familias son absolutamente normales. Y yo me imagino que ustedes saben normales. Ustedes son absolutamente normales, serios, mira. Yo me imagino que así son todo el día en las clases, callados, serios, aplomados, completamente. Entonces, pero yo sé que es difícil imaginárselo, pero vamos a mantener en mente cuán diferentes son y que son una familia muy rara. Ahora, ¿cómo encontramos a los dinosaurios? Los encontramos así, simplemente se ven como esas muestras que se ven acá, los encontramos así. ¿Cómo encontramos? Sí, toma. Fosilizados. Sí, que permanecen en este caso, están enterrados la mayoría de veces, algunas veces en el pasado. Muy interesante, los primeros huesos, nadie sabía que estaban enterrados. Entonces los primeros huesos fueron encontrados por los procesos de erosión, tanto por el agua como por el viento, y fueron expuestos. O simplemente que se estaba excavando, pero estaban relativamente fáciles de encontrar, y alguien empezó a encontrar los huesos. Imagínese la primera persona que se encontró un hueso que era muchísimo más grande que cualquier animal que hayamos podido encontrar. Entonces, así es como empieza la historia del descubrimiento de los dinosaurios, una gran polémica. Oye, ¿qué animal es este? ¿Este animal existía? No, porque en las primeras partes se encontraban solamente algunos huesos, no el animal completo. Pero sí, se encuentran fósiles y vamos a tener una definición un poquito formal de fósiles más adelante para que todos tengamos mayor claridad. Pero, por ejemplo, ¿por qué tenemos esta fotografía aquí? Esto es un sitio en los Estados Unidos, en el norte de los Estados Unidos, colindando con Canadá, en el estado de Montana, que tal vez, si a ustedes pasaron la geografía, al que le gustaba la geografía,
En mi época uno tenía que aprenderse los 50 estados de los Estados Unidos. Pues eso. No solamente los de Colombia, sino los de diferentes países. Canadá, Norteamérica. Ese es el estado de Montana en el norte de los Estados Unidos. Y específicamente el área se llama el área Badlands. Y entonces yo sé que ustedes son gringos, entonces me pueden ayudar los que saben inglés. ¿Qué quiere decir eso? Y es fácil. No importa, si a ti no te gusta, yo estoy seguro que casi todos sabemos qué significa bad. ¿Qué significa eso? Malo. Good, bad. ¿Y lands qué significa? Eso es un poquito más difícil si no te gusta el inglés de recordar. ¿Qué significa lands? Tierras, porque tiene la S al final, es un plural, lands, tierra, lands, tierras. Tierras malas. Si mira la fotografía, ¿por qué creen que le llaman tierras malas? Sí, es muy rocosa. Entonces tienes que ir a lugares. En este caso, este es un lugar ideal para la preservación fósil por el clima, que es un clima mucho más seco y no solamente caliente, sino seco y las formaciones, la formación. Técnicamente, el Badlands, dentro de esa área, hay una formación geológica que contiene diferentes tipos de fósiles, entre ellos fósiles de dinosaurios, muchos fósiles de dinosaurios, y se llama el Hell Creek Formation, o la formación de la... El creek no es como un río, sino como, no, no le llamaría ni arroyo, bueno, arroyo más o menos, y Hell, ¿quién sabe qué significa eso? Infierno. Es un bonito lugar, me imagino, imagínense. Como en este caso, la idea de esta fotografía es aprender a identificar. Hay que ir a excavar los fósiles y pues al excavar vas a encontrarte o tienes que aprender a identificar dónde hay un fósil. Y aquí, si ustedes miran, pueden identificar dónde hay un fósil que ha sido excavado o descubierto en la fotografía. Entonces, ustedes ven áreas en las que, por supuesto, está solamente tierra, pero aquí en esta área sí podemos ver, apreciar que hay un fósil en esta área. Si observan, probablemente el científico tiene que tener buena capacidad de observación. Mucha gente piensa que necesariamente tiene que ser la persona más inteligente. O sea, sí tienes que tener un compromiso con el estudio y más que con el estudio es ese deseo que tienes de hacer algo y te dediques completamente a esto. En este caso estamos hablando de la ciencia, pero es real con cualquier cosa que tú te dediques a hacer en la vida. A cualquier actividad, no necesariamente seas el que tenga la mejor actitud, el que sacó las mejores notas, pero aún así tú puedes ser el que más exitoso en esa área. Y no solamente te aplicas, sino que te comprometes y trabajas fuerte para hacerlo. No hay una promesa de que vayas a ser exitoso, porque el éxito no necesariamente se mide de esa manera. Dios no mide el éxito de la misma manera que nosotros lo medimos. Pero en este caso, los que excavaron fueron exitosos. Y si puedes observar, si notas que hay unas áreas abiertas, entonces si sigues removiendo la arena, vas a ver que todo es una gran pieza fósil. Y es una de las primeras observaciones que si eres un científico puedes aprender a hacer. Ahora, ¿qué es un fósil? Un fósil simplemente es los restos de un animal. Nosotros creemos que los fósiles son los restos de animales o plantas, de cosas fósiles que tienen en el pasado. La única diferencia en esta definición de la que ven en el libro o si van a una universidad que es secular o en la que no se cree en Dios es que ahí no le van a decir que sucedió rápidamente. ¿Qué escuchamos a veces? ¿Cómo se forman fósiles? ¿Cuánto tiempo toma? Pero nosotros creemos que sucedió rápidamente y vamos a pensar juntos por qué. ¿Y por qué aquí? ¿Qué nos ayuda arriba? ¿Qué significa esto arriba? Descubriendo los fósiles de dinosaurios. Aquí nos dice por qué es importante estudiarlo. Porque el estudio de los fósiles de dinosaurios nos ayuda a entender qué, cómo viven sus vidas. ¿Ok? ¿Y qué más nos dice? Simplemente los fósiles son los restos de dinosaurios como huesos o algunas veces las huellas preservadas en roca. ¿Quiénes son los científicos que estudian fósiles? Paleontólogos. Los paleontólogos son los que lo estudian y tienen que descubrir los secretos de los dinosaurios. Entonces, algunas cosas son como repetitivas. La inteligencia artificial es inteligente, pero no es tan inteligente todavía. Ahora,
Cuando hablamos de fósiles, se observan los huesos. En Florida tenemos un espacio, un museo en el que tenemos muestras no solamente de dinosaurios, sino hay fósiles de todo tipo de animal. Por eso decíamos animal o planta. Los fósiles más famosos son los fósiles de dinosaurios, porque son animales que son espectaculares y excelentes, pero hay fósiles de las cosas más humildes, de insectos, todo tipo de animales marinos. Tenemos muchos peces y encontrados en todas las latitudes, en todos los niveles, en todas las capas y en todos los continentes. En este caso, este es un fósil de un dinosaurio que tal vez ustedes no hayan escuchado. En inglés le llamamos Silophysis. Silophysis, me imagino que el nombre va a ser muy parecido en español. El original es en Nuevo México, en Estados Unidos. Y la razón que lo tenemos es que pueden observar el animal completo. ¿Qué parece, por cierto, cuando lo ven? Una lagartija, un reptil. Entonces es importante tener eso en cuenta por la pregunta de lo que nos dicen de los dinosaurios y qué les pasó. Es más cercano a la anatomía de un reptil, pero un dinosaurio, si observan cuidadosamente, los dientes son afilados, observan garras, entonces tienen que mirar las extremidades y sí hay garras. Y además otra característica, la cola se observa perfectamente. ¿Eso es un animal que pareciera que está cambiando o parece simplemente ya un animal completo? Pareciera completo. Cuando encontramos un fósil, el animal ya está completamente desarrollado. Y esto es muy importante en mente. La mayoría de los fósiles que se encuentran, ya tú puedes saber qué animal es o si es un animal que nunca hemos visto, pero es evidente, como en este caso del dinosaurio, que ya estaba completo. No está el animal convirtiéndose o en tránsito o en camino hacia otro animal desde otro animal. En palabras planas, no vemos evolución. Esa es nuestra interpretación al encontrar los fósiles. Ya están desarrollados, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1.1 y que nos ayuda rápidamente Génesis 1.1, en el principio creó Dios, ¿qué más? Los cielos y la tierra. Y creemos que no son solamente fábulas o historias inventadas. Ahora, cuando observamos los cielos y la tierra, vamos a ver, hay evidencia de que alguien los hizo. Entonces, aún el dinosaurio más pequeño está completo. Y una cosa que podemos hacer, les dije que tenía garras y además de garras les dije que tenía dientes apilados, pero vamos a acercarnos un poco al estómago del animal. Y es importante, también se puede aprender y hacer conclusiones de la vida de los animales al observar detenidamente los fósiles. En este caso, hicimos un acercamiento a la parte ventral y pueden observar fácilmente las costillas. Y en este caso, si el animal ha comido, pues se van a ver los restos de la comida cuando murió, la última cena del dinosaurio. Y en este caso, se encuentran huesos pequeños dentro del estómago. O sea, había comido recientemente y cuando murió, los huesos se preservaron. Entonces, eso nos da confirmación de que el animal era ¿qué? Herbívoro o carnívoro. Carnívoro. Tienen las características anatómicas y tienen la prueba. Él tiene la prueba reina del estómago lleno con huesos que probablemente era carnívoro, aún siendo un pequeño animal. Ahora, ¿cómo murió el animal? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo terminó el animal arrastrado y atrapado? ¿Qué nos dicen? De la misma manera que escuchamos la historia de las plumas, que algunos desarrollaron plumas, que es la teoría más aceptada de cómo murieron en el mundo. Un meteorito. Ahora, esa teoría se desarrolló en los 80s, en los años 80s, porque que se encontraron todos esos huesos y se encontraban más y más dinosaurios y no se sabía qué les había sucedido. Ahora, ¿en cuántos continentes, quién sabe, en cuántos continentes se han encontrado dinosaurios? En todos los continentes. Y en todos los continentes se encuentran totalmente arrasados y aplastados. Hay que excavarlos. Y aquí este grupo en el Badlands estaba tratando de excavar dinosaurios. Y si miran cuidadosamente, y yo, por razones de tiempo, escuchen y vamos mirando, ahí ellos han encontrado un fósil alrededor de la gente. La gente está alrededor del fósil. Miren, ¿alguien ya lo vio? Sí. ¿Se ve lo que están al frente? Y ya estaban tratando de descubrir un que era un fósil grande. Porque si miran a las personas y miran el tamaño de lo que están descubriendo, un fósil grande. ¿Cómo se encontraron todos estos dinosaurios aplastados y sumergidos
y luego fosilizados y simplemente el material, el hueso fue reemplazado por material mineral y ahora es una roca. El fósil tiene la forma del hueso, pero ya no es un hueso. El hueso está hecho de material orgánico, somos vivos. Pero ese material fue reemplazado por el mineral. Ahora, si piensan, ¿qué sucede con las cosas cuando mueren? Cuando normalmente algo se muere, se descompone. Se queda ahí, no, se descompone, desaparece completamente. Y eso ha sucedido la mayoría de la historia, excepto a todos estos fósiles que fueron preservados en la posteridad. Como no había una teoría y se pensaba que tal vez de un planeta exterior vino un meteorito y se encontró un cráter en México, ahí ellos teorizan que ese cráter es el responsable por desencadenar una serie de eventos que mató a los dinosaurios. Pero no solamente no es la única teoría, sino que hay otros científicos que tienen otras teorías. No tenemos tiempo de irnos con las teorías. Hay unas teorías que son bien imaginativas, que no vamos a entrar en ellas, pero ustedes pueden mirar. Para nosotros el diluvio es la mejor explicación para la desaparición de los dinosaurios. Pensemos, ¿qué pasó durante el diluvio? No solamente había una gran fuerte tormenta en el mundo, las fuentes del abismo fueron abiertas, volcanes, terremotos. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto en el agua? Olas de tamaño de rascacielos trayendo el sedimento, lodos, entrando a los continentes y finalmente inundando. Ahora, cuando el agua viene, se queda. ¿Qué pasa? Viene y va. Es un suceso realmente catastrófico y muy lleno de muerte. ¿Y qué observamos en el registro fósil? Observamos eso, observamos muerte. En este caso, simplemente son imágenes para mostrarles cómo se encuentran esos fósiles. Y en este caso, ilustrando que eso probablemente tenían acerca de la edad suya, esa foto ya es antigua. Y miren el instrumento que está utilizando. Algunas veces pensamos, bueno, yo más científico necesito tener mucho dinero. Y sí, si quieres estudiar formalmente, puede que se necesite. Pero también hay otras formas en las que se puede hacer. ¿Qué está utilizando él? Se puede ver claramente qué está utilizando él. ¿Qué herramientas sofisticadas está utilizando? Está utilizando un destornillador. Es posible hacer investigación si utilizas tu ingenio y tratar de buscar una forma de resolver un problema con las herramientas que tienes a la mano. Aquí hay otro ejemplo en las Badlands, en las tierras malas. ¿Sí ven que son tierras malas? ¿Cuántos árboles se ven ahí atrás? Muy poco. Hay uno, si acaso, pero alguien ve a otro. Ahora, aquí está nuestro fundador y director encima de un fósil. ¿Pueden ver el fósil saliendo por aquí? Ahora, yo no sabía en ese momento que todo este monte era un fósil completo. Y aquí estaba utilizando un destornillador, ¿te parece? Lo usamos aquí, ¿no? Para tratar de... No sabía que estaba sentado sobre el trasero de un triceratops, ¿okay? Y simplemente quebró una parte de él, porque su peso estaba encima de él, estaba todavía cubierto. Entonces, es para mostrarnos de un proceso en el que no se sabe todo, sino un proceso a medida que se investiga, se va aprendiendo, y algunas veces se cometen errores también, pero definitivamente un proceso muy interesante, y así es como se imagina en un museo cómo era Triceratops. ¿Y por qué se llama Triceratops? Realmente tres cuernos, ¿verdad? 1, 2, 3, rápidamente. También tenía una cresta detrás de los cuernos. Ahora pensemos, recuerden. ¿Para qué usaba los cuernos? ¿Para qué los tenía? Es un mecanismo de defensa. Vamos a recordar eso, porque cada dinosaurio sucede que tenía un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Bueno, los científicos dicen, bueno, para defenderse, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios envió el diluvio? Acabar con la maldad. Acabar con la maldad, porque había mucho que todo el mundo se cortaba bien. No. Y la Biblia usa una palabra específicamente, dice, había mucha violencia en la tierra. Claro, estaba hablando de los seres humanos, que nos estamos matando los unos a los otros. Claro, hay gente que dice, no, la Biblia, eso no es verdad. Ustedes ya están grandecidos. ¿Ustedes creen que ha cambiado mucho la situación con la violencia? No.
Y en algunos lugares es peor, tal vez. Y mucha gente dice, no, la Biblia eso no es verdad. La Biblia dice, había mucha violencia. Ahora, ¿era la violencia solamente en los seres humanos? Por la evidencia de los fósiles, y comenzando con los dinosaurios, vemos que los fósiles todos tenían garras, cuernos, puyas, armaduras. Era un mundo duro, muy violento. Ahora, mucha gente dice, oye, si Dios es tan bueno, ¿por qué él hizo ese mundo así? La Biblia dice que Dios hizo todo mal. ¿Qué palabra usa la Biblia al principio? Cuando Dios hizo todo, Dios vio que era ¿qué? Bueno. Pero ¿qué pasó? Entró la maldad. ¿Cómo? Entró solamente. El pecado, en el pecado. Nosotros pecamos. Y tú dices nosotros, tú vas a decir yo no, ese fue Adán. Pero Adán significa humanidad. Adán representaba, era el padre de todos nosotros. Y Adán decidió, y Eva decidieron, comer del fruto que no debía. Ahora mucha gente dice no creen eso. Déjame decirte, todos nosotros no tenemos tiempo, pero podemos estar de acuerdo que todos hubiéramos hecho lo mismo. Porque el que esté libre de pecado va a ver. Tal vez a que no me levantes la mano, dice, porque ya si me levantas la mano diciendo yo no tengo pecado, ya hiciste uno, mentiroso. Porque todos hemos cometido pecado. Entonces, un mundo muy violento. Dios manda el diluvio porque el mundo era violento y nosotros creemos los dinosaurios estaban al mismo tiempo que todos. Y yo sé que para algunos eso es algo que les choca porque no lo han visto, pero siempre nos dicen 60 millones de años atrás. En los documentales, oye, espectacular y dramático. Pero, ¿por qué pensamos que murieron durante el diluvio? Porque ahí están los fósiles mezclados de animales, de marinos, con plantas, con tortugas, con dinosaurios. En el caso de Triceratops, dos cosas aprendemos de los fósiles. Una, diluvio. Segunda, no evolución. Cada animal ya perfecto. De mecanismo de defensa, los cuernos para protegerse. Tenemos un fósil real en la Florida. Invitados a visitarnos cuando vayan para que los puedan tocar. Nosotros dejamos que toquen los fósiles, que tomen un selfie, etc. Segundo, ¿cómo le llamamos en español? El tegosaurio. El tegosaurio, que es lo famoso de él. Los platos que tienen atrás, que son de hecho huesos. Okay, los científicos piensan que lo tenía, ustedes son inteligentes, les gusta la ciencia, termorregulación. Mami, ¿qué estaba aprendiendo? Aprendimos dinosaurios que tienen termorregulación. Tú le dices a su mamá, joder, mi hijo sí es inteligente. ¿Qué significa? Nada más pensando, ¿qué significa termorregulación? Que tenían dos platos y lo mismo pensaban de Triceratops, que tenía la cresta, les ayudaba con regulación de temperatura, ya sea sombra o protección para que su piel no se calentara tanto. Eso es una teoría, una hipótesis, porque no lo vimos presentando, no lo vimos caminando, pero todo eso apunta a que cada parte que ellos tenían tenía un propósito. Estaba diseñada. Sin embargo, cuando ven la televisión o escuchan en internet, le dicen 60 millones de años. Después de un proceso de evolución, suerte. Ellos piensan que fue suerte, que Dios no lo hizo. Y que desarrollaron esas características tan perfectas. Ahora, Stegosaurus tiene algo muy gracioso. ¿No le notan algo curioso de él? ¿Qué? Pequeña cabeza. Y miren este juguete, como es pequeño, el cuerpo es así grande, mira la caverna. Básicamente, yo pensé que era la cola. No, la cola está aquí, la cola es más grande que la cabeza. Ahora, eso es algo muy interesante, porque eso significa que el cerebro dentro de ese cráneo pequeño no podía ser más grande que una almendra o una nuez. Y usted dirá, bueno, sí, chévere, interesante. Pero imagínese, usted vio Triceratops con la cabeza grande y los cuernos. Ven este Stegosaurus, cabeza pequeña, cerebro pequeño. ¿Te acuerdas que le dije una familia muy rara, muy weird? Y completamente diferente. Pero, ¿por qué es eso importante? Porque si la evolución es verdadera, el cerebro no existía en el principio. Tuvo que evolucionar. ¿Podemos estar todos de acuerdo con eso? Y si el cerebro no había evolucionado, las cosas eran inteligentes. No, debían ser brutas. Todo era bruto según la evolución.
Pero ¿saben qué? Eso no es lo que la evidencia dice. Cuando encuentras el animal, no solo ya tenía cerebro, si tenía, ya podías ver el animal que podía hacer todo. Ahora, ese cerebro chiquitico controlaba todo el cuerpo. El tamaño del cerebro no importa. No se burlen de alguien que tenga la cabeza pequeña o grande. Yo sé que ustedes no hacen eso. En mi época la gente se burlaba y decía cabezón al que tuviera la cabeza grande. No hagan eso. Eso lo tienen que cortar de la grabación. Yo le dije a ella que pues, ustedes saben. Y me dice, yo tengo que borrarlo. ¿Por qué es eso importante, amigos? No nos distraigamos del punto importante. En la evolución tiene unas cosas que tú tienes que pensar. Suena chévere cuando tú lo ves en televisión y te lo dicen, pero si tú piensas en el detalle, cómo sucedió eso, piensa, observa a los animales, cada uno perfecto y único. La cabeza pequeña, el cerebro controlado del cuerpo, ¿cuál era su mecanismo de defensa? En la cola tenían por lo menos tres, como puyas, le llamaríamos, y ese es el tamaño real de una de ellas. El tegosaurio cabría aquí a lo largo, pero no. Mucho más alto que esto. La cola estaría aquí al final, la cabeza al frente. Entonces, ¿qué vimos? Triceratops, estegosaurio, anquilosaurio. Anquilosaurio más pequeño que estegosaurio. Y ambos una cabeza pequeña que probablemente comían. Cabeza pequeña, no tenían dientes afilados, que comían probablemente plantas, hierbas. O sea, ellos eran la comida probablemente favorita de T-Rex. Alguna gente dice, no, que no vivieron al mismo tiempo. Nosotros pensamos que todos vivían al mismo tiempo. Era más pequeño que el estegosaurio. Dios le dio más protección, porque T-Rex ve a este animal y dice, uy, almuerzo. Y fácil. Pero resulta que Dios le dio como un caparazón, pero no cualquier caparazón como el de la morrocoya o tortuga, sino con una armadura, porque si lo mordían, a pesar de ser pequeños, estaban protegidos. Ahora, ese era el único mecanismo de defensa. No, en la cola, ¿qué tenía en la cola? Una masa, maceta, martillo, lo que le quieran llamar. Ahora, fíjate, ¿por qué lo tenían en la cola? Los animales grandes y largos. Porque si venía un animal a atacarnos, ¿dónde cree que el animal va a venir? Por el frente, donde lo puede ver, va a venir por detrás. Lo trata de hacer una trampa. Fíjense que decía, la evolución dice que todo nació bruto, pero no, la evidencia de todos los animales, olvídate, todos los animales ya tenían su instinto, que es lo que la Biblia dice. Creó todo ya listo para multiplicarse. Y no les dije otro ejemplo que vamos a observar, sino ahora, ese es el tamaño real de esa masa. Sí, realmente. Ese que tenía dos, uno en cada lado. Por si venían por la derecha o si venían por la izquierda, tenga. Y la armadura realmente les ayudaba a protegerse también. Esa es una de las armaduras, la tenemos en la Florida. Bienvenidos. Y no tenemos tiempo de hablar porque ya estamos súper mal con el tiempo. Pero, ¿qué podemos ver? Esa armadura, por eso a mí me gusta, ojalá pudiera traer en el avión, pero espero que me entiendan que no llegue a la aduana, ¿oíste? O ellos, o alguien estará preso, o ellos o yo. Eso, el golpe puede causar bastante daño. Pequeño, pero era capaz de atacar. Ahora, fácil. Ese diente fue encontrado. ¿De quién creen que es ese diente? Un T-Rex. En la Badlands se encuentran todos los animales mezclados. El tamaño real es un poco más grande que la fotografía. O sea que la boca era así de grande. ¿Qué creen que comía? Con esos dientes. Tenemos que pensar, pero no, ¿verdad? Ahora, más de cuántos dientes tenía? Más de 50 dientes. Mira el tamañito. El más grande podía ser como 30 centímetros. Eran de diferentes tamaños y algunos los perdían. Porque al morder, a la mordida, podían perder algunos dientes. Pero ¿qué creen? Vuelve y crece. Imagínalo. Ahora, aquí está un acercamiento. ¿A qué le recuerda ese pedacito de diente? Serrucho. Alguien come carne, aquí no. ¿Qué usa para comer carne? Nada así, como la mano. No, pero todos usamos
Un cuchillo de carne, no cualquier cuchillo. Mira el acerramiento. ¿Saben qué? Ese es lo mismo que utilizamos en los cuchillos de carne. ¿Y por qué crees que nos lo inventamos? Porque lo vimos en los dientes de los animales carnívoros. Entonces, nosotros que nos copiamos de la naturaleza, de la creación, decimos, uy, qué inteligente soy, yo desarrollé esa tecnología, yo hice un cuchillo. Y miramos a los dientes del dinosaurio, ayúdenme, y miramos a los dientes del dinosaurio y decimos, ay, por suerte, yo digo, uy, qué inteligente soy por haber hecho ese cuchillo. Y yo veo este cuchillo natural y digo, ay, se hizo solo, por suerte. Podemos entender. La evidencia, alguien tiene que haberlo hecho y oro que podamos desarrollar. Yo sé que hay muchas preguntas, pero en este momento vamos simplemente a los puntos más importantes. ¿Qué tan grande era? Si esa cabeza era tan grande, estaba arriba del cuerpo, es una persona de 1,80 más o menos del tamaño mío. T-Rex sería como un edificio de 3 pisos, más o menos. Imagínate enfrente de T-Rex. Y ahora, antes de terminar, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué significa la pregunta? Se mencionan los dinosaurios en la Biblia. Alguna gente va a decir, no, sí, la palabra dinosaurio no está en la Biblia. Pero en el libro de Job, capítulo 40, vamos a leer que nos dice de un animal, la palabra dinosaurio no está porque no existe, la inventamos hace como 200 años. Pero nos habla de otro animal como el Behemut, que come ¿qué? ¿Qué come? Hierba, como el buey. Y alguna gente piensa, ¿y eso qué es? No, el Behemut comía hierba, tenía fuerza en sus lomos y en su estómago. Y mucha gente piensa, bueno, era un elefante. O era un hipopótamo tal vez. Pero nosotros pensamos que podría ser un dinosaurio, pero eso no es conclusivo porque aún gente puede tener una barriga grande. Así que vamos a seguir leyendo. ¿Y qué dice? Mueve su cola como ¿qué? Como un cedro. ¿Qué es un cedro? Era un árbol de los más grandes que existía en el Medio Oriente. Y mucha gente dice, la Biblia no es verdad porque los animales más grandes, mira la cola. ¿Es grande la cola? No. El elefante, la cola no es grande. ¿Y qué es el hipopótamo? No, tampoco. Entonces, para los niños chiquitos, ilustrarles, mira, le dice que cuál coincide mejor. El elefante, el hipopótamo. Para nosotros, obviamente, el dinosaurio y el tipo que les hablábamos, Diplodocus, con los cuellos largos, es la mejor representación. Y ninguna otra criatura que haya existido puede igualar la descripción en la Biblia del dinosaurio, excepto del Behemut, excepto el dinosaurio. También en el capítulo 41 habla del Leviatán, probablemente era un reptil marino, uno de los gigantes reptiles marinos. La Biblia sí nos habla de la creación de Dios. Ahora, ¿cómo desaparecieron? Nosotros no pensamos que fue a través del meteorito. Puede que el meteorito haya caído durante el diluvio, no sabemos. Sí hubo un meteorito, pero pensamos que el diluvio fue el que los destruyó, el que creó las capas. Las capas no representan millones de años, sino yendo y viniendo, formándose rápidamente en cientos de años. Creemos que la Tierra tiene apenas 6,000, al máximo 10,000 años, dependiendo de cómo hagan las cuentas en la Biblia. Y la evidencia para nosotros apoya eso, porque ya encuentran a los animales completamente formados, inteligentes, con todo lo que los hace perfectos desde el comienzo.